Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Somos Libros, Seámoslo Siempre. Hoy tenemos un programa poético, un programa así, no solo poético, sino con autores de verdad de trayectoria. Vamos a conversar con Mario Montalbetti, uno de los poetas peruanos más importantes de las últimas, ¿qué? Décadas, sí, probablemente. Sobre todo sobre su libro Apolo Kupiznique, que es un libro del 2012, pero que acaba de ser reeditado en Paracaídas. Y también le vamos a preguntar a Mirko Lauer, quien también ha publicado su último libro Sologuren, libro de poesía. Le vamos a preguntar cuál es su libro inolvidable y por qué. Así que ya saben, Montalbetti, Lauer, ¿para qué más? Quiero agradecer a Pinturas Majestad. Recuerda, Pinturas Majestad es bueno para ti. Y quiero decirte a ti también que somos libros. Seámoslo siempre. Acompáñenme, vamos. Bueno, seguimos aquí en Somos Libros, Seámoslo Siempre, en el marco aún de la Feria Internacional del Libro de Lima. Y vamos a conversar con Mario Montalbetti, el poeta, investigador, lingüista, que está reeditando su libro de poesía del 2012, Apolo Kupiznique, en Paracaídas. Hola Mario, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, cuéntanos, para los que no leyeron a Apolo Kupiznique en 2012, ¿cuál es un poco la idea detrás del libro? No hay ideas detrás de libros de poesía, ¿no? Hay poemas que van y apuntan hacia algún lado, pero este es un libro que salió en el 2012, que es un conjunto de poemas más que un poemario totalmente integrado, al cual le he añadido un poema para la reedición de este año. Bueno, el libro, que lo leí cuando salió en su momento, es un libro que trata el tema de toda tu poesía, que es el lenguaje, pero es de una manera distinta y sin esa experimentación quizá de 8 cuartetas, ¿no? Sí, inclusive vi ayer en la página de Paracaídas que mi libro era anunciado como el más convencional de los libros de Montalbetti. No es probablemente cierto, no tiene el nivel de experimentación que inclusive 5 segundos de horizonte o el último libro que he sacado, que es el de Foucault, sí. Pero es un libro que tiene poemas un poco a la inglesa, como llaman, es decir, un conjunto de poemas que creo que me salieron bien y que van juntos, ¿no es cierto? Sí. Y leía una entrevista en que hablabas un poco de la importancia, la diferencia, la dicotomía entre ser profesor de lingüista y ser poeta, ¿no? Y que un poco haces cosas completamente contrarias en ambos lados. Cuéntanos un poco de eso. Sí, bueno, mi formación es de lingüista y me gano la vida enseñando clases en la universidad de lingüística. Y al mismo tiempo escribo poemas. Hay una tensión entre ambas cosas, sin duda. Pero en los últimos libros he tratado de combinar la aproximación del lingüista a la aproximación del poeta. Entonces, desde el 2012 también, un libro que se llamaba Cajas, hasta este último que se llama Foucault, son libros que se preocupan en resolver esta tensión y que tratan de convivir civilmente el poeta y el lingüista, ¿no? ¿Cómo convive eso? ¿Cómo puedes, tú decías siempre como lingüista y en la línea que tú sigues que el lenguaje no existe, ¿cómo se puede hacer un poema con algo que no está ahí? Bueno, el lingüista cree que el lenguaje no existe, el poeta cree que el lingüista está equivocado. Y entonces, ¿cómo convivo con eso? Con dificultad. Pero produce una tensión que es sumamente interesante para mí. Hablando de esa tensión, lo que se ve en este libro, se ve también mucho obviamente en 8 cuartetas. Estaba leyendo un artículo tuyo que surgió en un libro, Cualquier hombre es una isla, donde hablabas la diferencia entre el poema y el verso, ¿no? Que el verso es lo que haces y poema es lo que te hacen, por decirlo de un modo, ¿no? ¿Cómo es el proceso de escribir un poema si aquello a lo que aspira el poeta es en verdad el verso? Bueno, la idea era que el poema es como una reunión de versos, es como el poeta que quiere hacer poemas enteros, es como los perros pastores que tratan de mantener a todas las ovejas unidas, ¿no es cierto? Pero son los versos los que importan. Inclusive cuando recordamos poemas, nunca recordamos poemas enteros o muy escasamente, sino versos. Y estos versos son... Ahora, no puedes producir solamente versos. Es como, tal vez en un queque de pasas, los más ricos sean las pasas, pero necesitas el queque, ¿no es cierto? Entonces, lo mejor son los versos, pero necesitas todo el poema.
que es como el hábitat en el cual el verso va a funcionar. Sobre cómo se hacen estos poemas, con la dificultad que se hacen todas las cosas que trata de hacer bien. Hablando del libro directamente, hay un poema que destaca mucho, que es muy gracioso como muchos, que es ¿por qué hay peruanos en lugar de no haber peruanos? Que es introducción a la metafísica. ¿Por qué hay peruanos en lugar de no haber peruanos? La pregunta podría ser ¿por qué hay mexicanos en lugar de no haber mexicanos? ¿O por qué hay uzbecos en lugar de no haber uzbecos? Yo siempre he dicho que es mucho más importante que Vallejo haya sido poeta a que haya sido peruano. Y creo que la patria del poeta sigue siendo la lengua, el lenguaje. Y no estas divisiones a veces muy arbitrarias de territorio. En eso yo escuché alguna vez con gran espanto, como casi siempre lo escucho, al arzobispo de Lima decir en una homilía por 28 de julio justamente que no era un accidente ser peruano, como si hubiera sido una necesidad. Entonces escribió el poema ese. Y quería también hablar, si bien dices que obviamente ser peruano es un accidente, no es algo, además el Perú es algo imaginado, no es lo que está en la naturaleza del Perú, pero hay en este libro y en algunos otros, en Foucault incluso también, esta mención del territorio, no de los lugares, Jacinto Lara, el Callao, etcétera, etcétera. O sea, dos cosas ahí. Uno, muchos de estos poemas son muy abstractos a veces, y entonces siempre trato de anclarlos en lugares muy concretos, ¿no es cierto? Inclusive con circunstancias muy concretas. En el último libro hablo de la momia Juanita, ¿no es cierto? Hablo del río Rímac, hablo de... En fin, sí, eso trato de anclar estos a veces bolos teóricos en lugares muy concretos. Y dos, me da mucha risa cuando hacen estas encuestas de medio año y preguntan a la gente ¿por qué estás orgulloso de ser peruano? Y responden el lomo saltado, el Inca Kola, ¿no es cierto? O lo que fuera, Machu Picchu. Cuando lo que nos debería hacer orgullosos de ser peruano es que tenemos un sistema, un pacto simbólico que nos hace, digamos, si hay una luz roja no la pasas, ¿no es cierto? Y todo el mundo obedece esto porque nos parece una cosa sensata. Pero no decimos esas cosas. Yo extraño cuando una persona, o el momento en que una persona se enorgullezca del lugar en el que vive, porque las reglas del pacto simbólico son civilizadas y se cumplen, ¿no? Claro. Hablando del Perú, para ya ir cerrando también, preguntarte un poco cómo ves la poesía peruana actual, si la sigues, si has estado un poco atento a eso y a todas las cosas que están surgiendo en este nuevo milenio. Sí, es imposible seguir todo. Trato de seguir Lima y eso ya es un problema. De provincias tengo muy pocos datos. De Lima me interesa mucho lo que hace la gente joven. Yo diría por joven digamos, de lo que hace Manuel Fernández para abajo, Rosa Granda, lo que hacen los hermanos Vera, lo que hace Valeria Román, lo que hace el colectivo Sub-25. Hay cosas que te pueden gustar más o menos, pero creo que hay una cierta viada en lo que hace esta gente, que me parece sumamente interesante y que trato de seguir con alguna atención. ¿Crees que este tipo de poesía, digamos, que se llama un poco condescendientemente del lenguaje, después del giro lingüístico, crees que es algo que sigue dando escritores, que sigue dando abanderados, por llamarlo? Sí, en realidad no importa, puede irse como todos estos ciclos suben, bajan, puede aparecer una poesía del no lenguaje o de lo que fuera. Pero lo que es importante es lo que le haces al lenguaje con lo que escribes. Mucho más inclusive de lo que dices en lo que escribes, la forma como puedes hacerle algo a la lengua, de la forma como Vallejo le hizo algo al lenguaje o los vanguardistas le hicieron algo al lenguaje. Creo que eso es más importante que si la poesía es del lenguaje o del amor o del conversacional o de lo que fuera, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Mario, realmente. Y desde aquí con Mario Montalbetti, recuerden, Apolo Kupiznique ya está disponible la segunda edición en Paracaídas y Somos Libros. Seámoslo siempre. Mario, muy amable, un placer. Bueno, seguimos aquí en Somos Libros, seámoslo siempre, en el marco de lo que nos ha dejado la Feria Internacional del Libro de Lima, y hoy vamos a conversar con el poeta, periodista Mirko Lauer, que ha sacado su último libro, Sologuren,
en Paracaídas. Hola, Mirko, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? Buenas tardes, bien. Para usted, ¿cuál es un libro o libros inolvidables? Bueno, Bajo el volcán de Malcolm Lowry es quizá la novela que más me impactó en su momento. ¿Qué fue lo que le impactó de la novela? La forma en que aparece en escena la soledad de una persona, la soledad profunda de un expatriado inglés alcohólico en el espacio de México, ¿no? Eso me tocó mucho, además de la prosa y todo. Y después, sin duda, En busca del tiempo perdido. Y ahora último, las memorias de Heinrich Witt, un alemán que vivió en el Perú desde 1823 hasta 1890, en que murió, y que se escribió el siglo entero en forma de diario. Conoció a Bolívar, vio la guerra con Chile y ha publicado 10 tomos larguísimos de diario. Entonces, estas son las cosas que he ido leyendo con los años y que me impactan, sin duda. Bueno, muchísimas gracias, Mirko. Ya saben, Sologuren, editado por Paracaídas de Mirko Lauer. Y recuerden, somos libros. Seámoslo siempre. Gracias, Mirko. Muy amable. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias a Mario Montalvetti, a Mirko Lauer, a Pinturas Majestad, a ustedes por ver. Ya saben, en Facebook están todas nuestras novedades, todos los programas que estamos sacando realmente con gran velocidad, así que atentos. Somos Libros en Facebook, CNB en Facebook y en la página web cnbtvdigital.com, donde renovamos la página semanalmente. También estoy en Instagram, por cierto, José María Somos Libros o José María Salazar Núñez. Quiero decirte, recordarte algo que creo que nunca he hecho antes y es muy importante para mí que sepas, que somos libros. Seámoslo siempre. Chao, hasta la próxima.